de Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20. Hoy estaremos viendo esta porción de la Sagrada Escritura. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes en esta noche para traerles una lectura más de la palabra de Dios. Esta lectura la encontramos en el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo. Y estamos ahora en el capítulo 18, versículos del 15 al 20. Y estamos considerando esta serie de versículos que nos toca ahora analizar, recordando siempre que el propósito de esta lectura bíblica es una breve explicación, no muy profundo, sino algo claro y entendible para toda persona. Déjeme decirle que estos versículos son claramente dedicados para los hermanos en Cristo. Sin embargo, amado amigo, usted será beneficiado si conoce también esta situación, ya que si usted está pensando en servir a Dios, pues esto también le ayuda en cuanto al aprendizaje de la palabra de Dios previo a su conversión. Pero estas palabras, todas estas, usted las mira, están en rojo, fueron dichas por el Señor Jesucristo, y así lo registró Mateo, y esas palabras fueron dirigidas directamente a los discípulos. Recuerde que traemos una secuencia muy interesante, donde hemos visto la preocupación del Señor por la oveja perdida. Y vamos a leer pues estos 5 versículos, Mateo 18 del 15 al 20. Sígame en la lectura, por favor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante leer estos versículos que son muy citados por nosotros, los miembros de la Iglesia del Señor. Es interesante, amado oyente, que usted esté a punto de escuchar una explicación bíblica de estos versículos. Estos versículos tienen un mensaje muy, muy importante para aquellos que han venido a Cristo. Es tan importante que de ello depende la salvación de ellos o la perdición de ellos. Así de que al leer estos versículos tenemos nosotros pues la oportunidad de ir paso a paso. Si ustedes notan, traigo la garganta cerrada, no sé por qué, pero espero que se esté escuchando bien y claro. En Mateo capítulo 18, versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. La palabra por tanto, o las palabras por tanto, conecta con lo anterior. Lo anterior es lo que vimos la semana pasada.
déjenme le recuerdo este versículo que conecta muy bien. Versículo 14 es el versículo anterior al 15. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Acuérdense que el Señor estuvo hablando de que el pastor es capaz de dejar a 99 ovejas solas para ir a rescatar a la oveja que se ha perdido. También el Señor habló anteriormente acerca de no causar tropiezo a los hermanos. Y habló también de que había que haber una preocupación por los hermanos. Aún por aquellos hermanos que caen de la gracia, el cristiano tiene la responsabilidad delante de Dios de ir a buscar a su hermano. Este contexto, amados, del versículo 15 en adelante toca especialmente acerca de las ofensas personales. Cuando hay una ofensa personal, dice el Señor Jesús, ve y habla con tu hermano. Repréndele por la falta que cometió contra ti. Si él te oye, en otras palabras, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Cuando hablamos de que hay una ofensa personal, pero el mandamiento es ve, como el pastor va por la oveja perdida. Cuando se habla con el que ha cometido la falta y recapacita y pide perdón, dice el Señor, has ganado a tu hermano. Pero es muy importante esta palabra ve. Porque también, si nosotros recordáramos Mateo 5:23, se nos enseña que si traes tu ofrenda al altar y en eso te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él. O sea, si hay algo que tenemos en contra de nuestro hermano, tenemos que ir a hablar con él. Si sabemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, también debemos de ir. Pudiéramos pensar, bueno, pues ¿por qué no viene él? Pues él fue el que me ofendió. Pero no trabaja así la cosa, o sea, cada uno debe de hacer su responsabilidad. No debe uno de esperar que el otro haga la responsabilidad para evitar hacer la mía. Entonces, cuando hay una ofensa personal, amados, hay que hacer arreglos inmediatamente. Hay que ir a buscar a la persona con la que tenemos diferencia para ponernos en paz con Dios. Versículo 16, por favor, mire ahora. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El propósito divino, amados, es que no quiere que se pierda ni uno de esos pequeños, de esos que han sido mencionados en el capítulo 18, de esos que hemos visto con más claridad en este capítulo, desde el momento en que el Señor pone como ejemplo a un niño, para que se entienda lo que Él espera de nosotros en cuanto a la actitud de ser más o de ser mayores. Debemos de ser como niños. Y es tanta la preocupación del Señor que tiene un plan perfecto. Y este plan tiene que llevarse en orden. Porque todas las cosas que Dios hace, las hace en orden para que no se haga desorden. Si no te oye, o sea, vas tú y hablas con él a solas, reprendiéndole por la falta que ha cometido contra ti. Pero si él no quiere reconocer, si él no quiere arrepentirse, entonces hay otro paso que dar. Y este paso es, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es muy interesante esto. Si tomas a un hermano contigo, puedes ir otra vez a hablar con este hermano. Entre los dos, con pleno conocimiento del problema, puede llegar a ser una buena solución.
el otro hermano que va contigo debe de llevar la misma intención de rescatar esa oveja perdida. O si son dos hermanos, deben de estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer en cuanto a lo que dice Dios de esta situación, para poder plantearle al hermano faltista, al hermano que está en falta, al hermano que está en falta, poderle plantear de una manera clara y concreta, ya sea el uno, el otro, o todos igual, la misma situación, de manera que el que anda mal puede ser reconvenido por 2 o 3 testigos, ya que no pudo ser por una sola persona, pues ahora por 2 o por 3 puede llegar a ser. Y aparte esto es muy importante, el hecho de que vaya 1 o 2 acompañando al que quiere rescatar a su hermano, es con el propósito de que haya testimonio, que haya testigos, para que en determinado caso se testifique diciendo: sí, nosotros fuimos con él, o sí, yo fui con él, y el hermano no se quiere arrepentir. Hablamos, le dijimos: esto es lo que dice Dios en cuanto a tu situación, y el hermano no se quiere arrepentir. Así que cuando uno quiere arrepentirse, es bueno hacerse acompañar de 1 o 2 testigos. La ley de Moisés, amados oyentes, enseñó la importancia de los testigos. Y puede usted ver en la pantalla 3 citas, si gusta usted apuntarlas, donde en la ley de Moisés se habla de los testigos. Ahora, esto que está en la ley de Moisés, el Señor Jesucristo lo cita para el caso del hermano que anda perdido y que otro hermano lo quiere rescatar. Si el hermano no logra su cometido solo, puede llevar a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Versículo 17. Cualquier pregunta o comentario, con toda confianza, amados oyentes, estoy a sus órdenes por medio del texto, por medio del mensaje del chat que tiene a su alcance Facebook, o me puede escribir a Messenger. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Por no quererse arrepentir el hermano ofensor, ahora se tiene que recurrir a otra instancia, la iglesia. Pero aquí la iglesia, hermanos, es en el sentido de que si la iglesia tiene ancianos, los ancianos son los encargados de la iglesia, son los que representan a la iglesia. Pero si no tiene ancianos, la junta de varones es la que representa a la iglesia. Así de que los ancianos o la junta de varones deben de tomar cartas en el asunto. Ellos, en el caso de los ancianos, como pastores, deben de hacer su parte de rescatar al perdido. Pero si no hay ancianos, la junta de varones debe de tratar el asunto también de rescatar al perdido. Porque al no conseguir el arrepentimiento, debe de notificarse entonces a quien sigue. Debe de invitarse a todos los hermanos locales a participar de acuerdo a las instrucciones de los ancianos o junta de varones. Porque vienen estos hermanos que fueron con el ofensor y le dicen a los ancianos: no quiere arrepentirse. Los ancianos van y hablan con él y no quiere arrepentirse. Los ancianos comunican a la iglesia y la iglesia debe de seguir las instrucciones de Cristo, ¿verdad? Y también, lógicamente, de acuerdo a los ancianos o la junta de varones. Los ancianos o junta de varones deben determinar, disciplinar al tal. Y esto es lo que el Señor Jesucristo menciona como tenerle por gentil y publicano. Allí
la palabra es y en vez de o, tenerle por gentil y publicano. ¿Por qué es este término de gentil y por qué este término de publicano? Porque en el sentido común, entre los judíos, los gentiles eran menospreciados y estaban fuera. Y los publicanos, aunque eran judíos, también eran menospreciados y estaban fuera de la comunión de los demás judíos, de las autoridades judías. Así de que cuando habla Jesucristo de tenerle por gentil y publicano, significa simple y sencillamente de cortarle la comunión, disciplinarle. Todos los hermanos locales deben de participar en la disciplina del hermano que no quiso arrepentirse, con el propósito de llegar a la restauración del hermano. Ese es el propósito de la disciplina. El propósito de la disciplina no es que se pierda, sino que se salve. Dice en Mateo 18, por favor. Entonces el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Bueno, se ora a Dios, se disciplina siguiendo la enseñanza de Cristo. Esto es confirmado en el cielo. Eso quiere decir atado en el cielo. Si hubiera arrepentimiento, los hermanos se alegran, oran. Esto también es confirmado en el cielo. Así de que ya sea que los hermanos disciplinen a un hermano cortándole la comunión, o ya sea que los hermanos estén gozándose con el pecador porque se arrepintió de su pecado, y oran alegres a Dios por esta oveja que estaba perdida y ha sido encontrada, esto va a ser confirmado en el cielo. Así de que lo que se ata en la tierra, Dios lo ata, y lo que se desata en la tierra, Dios lo desata. Si la iglesia acuerda la disciplina porque no hay arrepentimiento en la persona transgresora, entonces Dios también corta comunión con esa persona, está siendo entregado a Satanás. Pero si la persona se arrepiente, los hermanos se gozan, disfrutan con el pecador arrepentido, oran a Dios dándole gracias, pidiendo que le dé fuerza a ese hermano para que ya no caiga en tentación, en pecado. Dios ata eso en el cielo. Es interesante esta parte de este suceso o de esta enseñanza acerca del perdón al hermano. Otra vez, dice el Señor en el versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo, otra vez está el Señor conectando con el hecho de cuando dijo: toma contigo uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Ahora, evocando esa imagen, el Señor dice: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que esto tiene que ver, amados, con el acuerdo de la iglesia local en vías de corregir al hermano pecador. Esto tiene que ver con el hecho de que si dos hermanos, si tres hermanos están luchando por la misma situación en cuanto a rescatar al pecador, el Señor va a ayudarles. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado. Debemos de usar esas herramientas. Dios está vigilando y conoce el amor a los hermanos, aún el amor a aquellos que han caído de la gracia. Es responsabilidad, hermanos, de ir a buscar al pecador, de conminarle al arrepentimiento. Y el versículo 20 concluye diciendo: amados oyentes,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. A esto podríamos darle una aplicación u otra, como se ha hecho muchas veces. Pero lo importante de este versículo es entender que la aplicación directa es a lo que se viene tratando en el contexto: la preocupación y el rescate de los pequeños de Dios. Así de que cuando hay una persona que va a buscar al que ha caído de la gracia y no logra convencer de que se arrepienta para perdón de sus pecados, y lleva a otra persona o a otras 2 personas, esas personas van con el mismo acuerdo. Se juntan con el mismo fin, con el mismo propósito. Y dice el Señor: ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se fija? Muchos han aplicado este texto como si directamente el Señor lo estuviera aplicando para empezar una iglesia. No, no lo aplica directamente a eso, hermanos. Lo aplica directamente al caso de la oveja perdida. Lo aplica directamente a la acción que se debe de tomar hacia la oveja perdida. Así que cuando nosotros comprendemos esto, ahora sí podemos decir, bueno, si el Señor dice en cuanto a la oveja perdida, que si 2 o 3 están congregados para hacer la misma situación, con el mismo fin de rescatar a esa oveja, pues entonces el Señor estará con nosotros aquí, que vamos a empezar una obra, porque somos 3 personas, somos 2 personas. Pero debemos de entender siempre, amados, en toda la situación de la Biblia, debemos de entender la aplicación directa, siempre, para poderle dar una buena aplicación indirecta. Así de que esto ha sido lo que yo les quería presentar en esta ocasión, amados hermanos, esperando que esto haya sido claro. Para la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos hablando del perdón al hermano, y luego el Señor va a ilustrar ese perdón al hermano con una parábola de uno que no quería perdonar a su hermano, o de uno que no quiso perdonar a su hermano. Es muy importante el perdón, amados. Dios nos perdonó a pesar de nuestras muchas transgresiones. Somos insensatos de pensar que Dios nos perdonó y que nosotros tenemos que ser rígidos, duros, inmovibles en cuanto a el hermano que está en pecado, o el hermano que viene arrepentido a pedirnos perdón y no le queremos perdonar. Pero eso lo veremos con más detenimiento la semana que entra. Yo agradezco en esta ocasión su fina atención, amados hermanos. Si alguien ha caído de la gracia, este es un buen momento para hacer arreglos con Dios. Cerca de usted habrá alguien que pueda conectarlo para orar, para que Dios le vuelva a poner en el lugar que antes ocupaba, y usted con toda la intención de seguir adelante sirviendo al Señor. Si usted, amado amigo, ha oído lo suficiente y cree que Cristo es el Hijo de Dios y cree que la palabra de Dios es perfecta, usted necesita venir a Cristo arrepentido y bautizándose para perdón de pecados. Muchas gracias por su atención. Les pido que me acompañen en una oración, por favor, para despedirnos en esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estas enseñanzas, por estos consejos, Señor. Ayúdanos, Padre, a entenderlos y a llevarlos a la práctica. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos de tal manera que vayamos a buscarlos cuando caen de tu mano, Señor. Ayúdanos a ser también cuidadosos en cómo servimos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a los enfermos. Escucha, por favor, a aquellos que claman a ti por alguna necesidad.
Bendice también a los que han perdido algún ser querido, Señor. A estas personas que están en el lecho del dolor y que han sido pedidas para oración, escúchales, Padre, atiéndeles de acuerdo a tu misericordia. Los hermanos y las hermanas que están sufriendo, que están en pleno dolor, Señor, ayúdales, mitígales, Señor, su dolor. Gracias por tu bondad infinita, Señor. Bendice a nuestros hermanos que van hablando de tu santa palabra por donde quiera. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, amados amigos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.